¿Qué tal? Bienvenidos a la Antorcha hoy con Eurico Campano y Carlos García Danero. ¿Cómo estáis ambos dos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantados, encantados de estar siempre aquí. Bueno, el fiscal general del Estado hace historia en España, para bien, no, para mal. Es el primer fiscal general del Estado que va a sentar en el banquillo. El juez del Supremo procesa a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso. Como decimos, es la primera vez en la historia de la democracia que un fiscal general del Estado va a ser juzgado. El juez cree que García Ortiz facilitó a un medio de comunicación un email que era confidencial y sobre todo, y lo más relevante, te pregunto además, Carlos, para empezar, bueno, es que el Supremo apunta claramente a Moncloa, a la presidencia del gobierno, porque dice que esa filtración se produjo por indicaciones de presidencia del gobierno. Es un escándalo. Por supuesto, no ha dimitido. Se lo aclaro a ustedes, por si hasta ahora de la noche piensan que el fiscal general del Estado, este señor de esta cara así de tontería y babea con Begoña y con Sánchez, cuando puede, pues ha dimitido. Un poquito de dignidad. No, que ni ha dimitido ni se espera. Carlos, que dice el Supremo que por indicaciones de presidencia. Yo, como decías, yo creo que es de una gravedad tremenda y lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a que esto sea normal. Es decir, estamos hablando que el presidente del gobierno de España, nada más y nada menos, le dice al fiscal, que ya dijo Sánchez aquello de quién depende de la fiscalía y además lo han dicho 1.000.000 de veces, le ordena que busque cualquier cosa y en este caso intente ir contra el novio, en este caso, de una rival político para perjudicarle, para intentar hundirle, etcétera. Pero es que esto, es decir, en un país democrático, evidentemente, esto, bueno, aparte que el fiscal tiene que estar remitido hace tiempo, el presidente del gobierno también. Es que es un escándalo de unas dimensiones, es que estás utilizando las instituciones del Estado para un beneficio político propio. Es que es una barbaridad. Yo, claro, como hay tanto escándalo, dices, bueno, pues tampoco es para... No, a mí esto me parece de una gravedad, pero absoluta y tremenda. Desde luego, Bueno, dimitir es los dos absolutamente. es lo que han hecho. Claro, pero esto es absolutamente bolivariano, ¿no, Eurico? Quiero decir, esto pasa en Venezuela con Maduro y dices, bueno, lo comprendemos. Bueno, aquí con Sánchez ya empezamos a comprender que también es lo mismo, sí. Eurico, que es Sí, muy bolivariano coincido, esto. es bolivariano completamente, es absolutamente irregular. Es la primera vez en la historia de España que se procesa a un fiscal general del Estado. Es la primera vez en la historia de cualquier país desarrollado en nuestro entorno que se procesa a un fiscal general del Estado, la fiscalía de quien depende, como le dijo Pedro Sánchez a nuestro compañero de Radio Nacional de España hace algunos años, y le seguirá persiguiendo ese corte de audio de no más de 15 o 20 segundos pues durante el resto de su vida política. Y sobre todo, yo lo que quiero es también poner el acento precisamente en la derivada que esto tiene, porque el auto, que no tiene desperdicio, apunta directamente al entorno y a presidencia del gobierno. Entonces, de aquí se derivan responsabilidades que tendrían que recaer necesariamente por una mínima cadena de jerarquía en Pilar Sánchez Acera, que era la mano derecha de Óscar López, que era la mano derecha del presidente del gobierno, es decir, en la extrema derecha de la extrema derecha del presidente del gobierno, y en el propio Félix Bolaños, que ya ha sido citado, por lo menos en una ocasión, no, en dos ocasiones, como testigo en otro de los procedimientos que se incoan también, en este caso contra la mujer del presidente del gobierno. Y en último término, vamos a ver, y espero que sea así más pronto que tarde, desfilar. Él tiene la prerrogativa de poder declarar por escrito, pero de una forma u otra vamos a ver, como mínimo como testigo, que Pedro Sánchez Castejón va a ser de nuevo llamado a declarar. Como paso previo, pues esperemos que a responsabilidades que se sustancien de mayor calado, puesto que nada de esto se entendería sin el concurso directo, sin el conocimiento como mínimo, o quién sabe, sin las indicaciones del presidente del gobierno. Bueno, eso es lo que apunta además el juez del Supremo. ¿Qué ha dicho el gobierno? Pues el gobierno, pues atrincheradito, total, frente al Supremo y no obligar a dimitir tampoco a García Ortiz, apoyo total, incluso algún miembro del gobierno dice o sea, nuestro, mi fiscal general del Estado, incluso el ministro Óscar Puente, en plan bolivariano también, podría ser un ministro cubano, un ministro venezolano, ¿no? Pues ha acusado a los jueces de ser la oposición real al gobierno de Sánchez, Carlos. Es que ni tampoco le fuerzan a dimitir, están encantados con él. Es que es otra parte de esto, ¿no? Al final, todos los jueces que no le ríen la gracia a ellos, pues entonces
son, bueno, los fascistas, los fachas, tal, y ahora hablan de que los jueces están al servicio de la oposición. Pero claro, como han dinamitado toda la institución, si el problema es que cuando cambie el gobierno es que va a haber que rehacer todo. O sea, porque ahora ya dices, pero ¿cómo el gobierno de España? Porque antes podías decir, no, un portavoz del Partido Socialista dice, bueno, es el portavoz tal, o yo qué sé, o un concejal de no sé dónde. No, es que el gobierno de España está diciendo que los jueces en España son unos que prevarican, que son los jueces. O sea, es que es una pasada. Y eso lo está diciendo el gobierno de España. No lo está diciendo, lo que digo, un portavoz del PSOE que puede decir, se ha pasado un poco. No. Un ministro de España, 1, 2, 3, 4, la semana pasada con los bulos, manteniendo los bulos, y hoy diciendo que los jueces en España prevarican. Es que es una auténtica pasada lo que están haciendo. Fijaos, el presidente del gobierno dice, la situación sería suficientemente grave, la de hoy, cuanto menos, para salir, decir algo. Eso que dice, una declaración institucional, que es esta cosa que se han inventado ahora para no responder a preguntas. Sigue el señor presidente del gobierno, por supuesto, desde finales de abril sin decir ni mu. ¿Y dónde está Sánchez hoy? A que no lo sabéis. Pues resolviendo el problema de los océanos y de los mares en Niza, en Francia, y luego se ha ido a Mónaco también, mira qué bien. Ahí está, fijaos que tranquilito, bien, bueno, como si no pasara nada en España, voy a resolver el problema de los mares y de los peces y de los océanos, ¿no? Incluso ha dicho que es un problema muy grave, que hay que hacer una ley europea del océano, y que además, que sea ambiciosa y que tenga suficiente financiación. O sea, el tío no sabe ni por dónde, no tiene dinero, tiene un problema ahora a final de mes que no sabe cómo le va a decir a la OTAN que no llega ni al 2% y ya le están pidiendo el 3,5% directo y el 5% de gasto militar, pero él sale allí y dice, bueno, oye, financiación suficiente y nos vamos a salvar los mares. Y ahí lo tienes hoy el presidente del gobierno eurico que se va a Niza a hablar de los océanos. Es que es una tomadura de pelo. Este es un tío que no está en sus cabales, sinceramente. Es decir, todos sabemos y todos tenemos memoria de que es un comportamiento recurrente en los presidentes del gobierno cuando vienen mal dadas, sobre todo ya al final de su mandato, o en el caso de este, que en terminología americana ya sería pues un pato cojo, refugiarse en la política exterior, huir de los problemas que poco a poco han ido incendiando sus respectivos mandatos. Pero es que en el caso de este personaje, de Sánchez Pérez Castejón, es algo ya tremendamente llamativo que escapa o que excede ya el análisis político de comportamientos que pudieron serlo del propio Adolfo Suárez o de Felipe González o de Aznar. Es decir, realmente este hombre tiene un serio problema de vivir en una realidad completa y absolutamente paralela, de bunkerización en la Moncloa, del síndrome este famoso que llaman de Moncloa, y de sus propios comportamientos que responden, según algunos expertos, pues ya sabemos a qué, ¿no? A ciertas presuntas desviaciones o trastornos de personalidad. Vayan ustedes a saber, es absolutamente risible, porque además es que estas fotos, estas imágenes se ven ya desde hace mucho tiempo con muchísima atención fuera de España. No hablo de portadas de The Guardian o del New York Times o el Telegraph, que dijo lo que dijo en fecha reciente sobre el apagón. Es que además se comparan los comportamientos y las actividades del presidente con lo que nos está ocurriendo en España, y claro, pues creo que al final todos vamos a llegar a pensar lo mismo, ¿no? Él está dispuesto a resistir hasta 2027 contra viento y marea. Yo creo que eso ya solamente es posible en su imaginación, sinceramente. Claro, claro, esto, Carlos, vamos a ver, lo hace adrede, está fuera de la realidad, como dice Eurico, le importa. Ayer, este domingo, Ayuso decía una cosa muy significativa en esa entrevista que hizo en el diario ABC, que es que le falta mascar chicle y poner los pies encima de la mesa. O sea, es que, perdonen ustedes, pero es que se la pela todo a este hombre. Es una moral de libro y le da exactamente igual todo. Y tú te vas hoy a la cumbre de los océanos y te puedes hablar de los mares y de los peces con la que está cayendo en su país. No, es evidente, ¿no? Yo creo que tiene actitud propia de autócrata, ¿no? De que se ven por encima del bien y del mal, lo que ocurra en su país y a sus ciudadanos, pues le importa bastante poco y él trasciende, ¿no? Porque además lo piensa, o sea, yo creo que es evidente que él no acaba de entender cómo no le adoramos todos y cómo tiene esa dificultad para salir a la calle, ¿no? Si él entiende que al revés, que él debería ir por la calle y que la gente le aplaudiera. Es que se lo cree de verdad.
Y lo único, y ahí discrepo con Eurico con lo del año 27, yo creo que su gran medio de seguridad es precisamente el aguantar en la Moncloa como sea. Yo creo que esa es su gran baza, él entiende, ¿no? Que es la única forma que tiene de poder seguir estando, bueno, pues con todos los escándalos que tiene, el estar a salvo, porque si no, sabe que en el momento que se convoquen unas elecciones, pues seguramente sus problemas van a ser todavía más agudizados, ¿no? Sí, Eurico. Sí, bueno, pero es que lo peor está por llegar. Yo soy de los que creo sinceramente que cuanto más tiempo prolongue la agonía es mucho peor, porque el gran problema que tienen, y lo saben, creo que lo saben porque hay vida inteligente ahí, a pesar de que sean malos, pero eso no quiere decir que sean necesariamente tontos, es que no conocen el alcance de todas las informaciones que ahora están por salir, de todo lo que sabe el juez o los distintos jueces que instruyen los distintos casos, ni del material del que disponen algunos medios que están suministrando desde hace ya tiempo, ¿no? Pues desde abril de 2024, ya vamos camino prácticamente de año y medio, pues los distintos sumarios judiciales y las instrucciones que están afectando completamente a todo su entorno familiar, al entorno personal y al entorno político también del propio presidente del gobierno. Es decir, he repetido ya varias veces, parece una obviedad, pero no lo es. ¿Qué día será el que salga, por fin, el audio definitivo o la prueba definitiva, un papel, una firma? Me inclino más hacia un audio en el que podamos escuchar, tal vez, quién sabe, vayan ustedes a saber, la voz del propio presidente del gobierno, no digo ya un vídeo, bueno, pringado o ordenando o consintiendo, pongan el verbo que quieran, algo que sea absolutamente ilegal, delictivo, presuntamente, hasta que no se sustancie una sentencia que así lo determine con carácter firme, y ya no pueda seguir. Y a pesar de eso, seguirán diciendo sus ministros y todo el equipo de opinión sincronizada, pues que es un montaje Claro, con eso te iba a inteligencia decir. artificial o cualquier Claro, cosa. no, pero Eurico, que yo estoy seguro que tienen que pedir el suplicatorio para Sánchez y votar en contra. Es que estoy convencido. Sí, bueno, pero es que, fíjate, Carlos, Sus en eso, socios, sus sí, socios y su partido, todos en contra. Oye, todos, ya pero es tú capaz. fíjate qué escándalo sería ese 177 o 178 contra 171 o 172. Ahí sí que te digo, Carlos, que salíamos en todas las portadas y abríamos todos los informativos Bueno, del mundo mundial. Totalmente. Qué Sí, momento. pero yo si llegara ese caso de un audio, de un documento, la sensación, yo, fíjate, ayer, y luego hablaremos de la manifestación de ayer, tú también estuviste, Carlos, y yo, la sensación que tenía la gente que estaba allí es que este no se va a bajar del burro hasta el 2027, aunque lo pillen atracando un banco. Quiero decir que ni audios ni documentos, que es que no puede irse, porque si se va, incluso dices, bueno, efectivamente, lleguemos a ese punto extremo ya de absoluta ruptura de las costuras institucionales, es decir, el Supremo pidiendo, imaginemos, ¿no?, el suplicatorio del presidente del gobierno y las Cortes, el Poder Legislativo diciendo que no. Y ese es el punto en el que, y tú lo sabes, Eurico, porque lo hemos hablado con algunos, por ejemplo, de las acusaciones populares que están en estos casos de corrupción, dicen, es que está buscando ese punto de ruptura constitucional e institucional, de que llegue el punto en el que el poder, la máxima instancia del Poder Judicial, el Supremo, pide el suplicatorio del presidente del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo diga que no, y entonces digan que es la democracia, la voluntad popular. Pero hace mal porque se da el punto en el que legitimen que realmente lo que quieren es establecer de nuevo, como la Segunda República, tribunales populares, sustituir a la Guardia Civil por guardias de asalto y liquidar completamente el régimen, entendido como régimen el sistema de libertades y la propia democracia liberal de la que disfrutamos en España desde la aprobación de la Constitución de 1978. Y entonces ya no serán presuposiciones, ya no serán análisis, ya no serán barruntos o ya no será el ver venir lo que parece ya cada vez más evidente, sino que serán hechos consumados. Y ahí sí que estaremos en la situación de Venezuela o en el punto de otros países que han transitado por esa misma vía, y ahí tendrá que haber, aparte de una gran movilización popular, en esta ocasión sí, ya no valdrán tonterías, y bueno, como luego vamos a hablar de ello, y voy a ser a lo mejor un poco duro con algunos, ya no valdrán tonterías con que si es una movilización de partido o otras cosas que hemos escuchado, ahí como nos irá la democracia y la libertad y el régimen en juego, espero, supongo, quiero pensar, lógicamente, no se me ocurre ninguna otra posibilidad, que estaremos todos a una en la calle. Incluso parte
si es que queda alguien decente en ese partido, que dirán, basta ya, y habrá más de una, en fin, institución y organización supranacional que diga, Europa no es España no es un país, digo Europa, no sé, potencias, Estados Unidos, que indiquen que España no es un país subdesarrollado, que es la cuarta economía de la eurozona y que una estabilidad, aunque solo sea teniendo en cuenta términos económicos, es absolutamente inasumible, porque si España se va por el sumidero, que es el 11 y pico, el 12% del PIB de la eurozona, Europa, la Unión Europea tiene un problema y el mundo y el sistema geopolítico que se está construyendo ahora mismo tendrá un problema muy grave. Claro, pero y si llegamos a ese punto, Carlos, ese punto, que, bueno, suplicatorio, y entonces dice, no, es que es la voluntad popular. Es un punto prácticamente de no retorno en un golpe de Estado a cámara lenta. Claro. Pero a ver, el Constitucional ahora está ayudando a eso con el tema de la amnistía, ¿no? Dice, no, es por el interés general y claro, por el interés general, si tú llegas a la conclusión que una mayoría parlamentaria tiene razón en todo lo que dice, pues claro, si una mayoría parlamentaria dice que no ha lugar a un suplicatorio, imagínate, del presidente del gobierno, porque es que van contra él, etcétera, pues mira lo que estás haciendo, pero dices, no, pero eso no va a llegar, ya, pero mira cómo el Constitucional ahora dice que la amnistía, pues como lo ha decidido una mayoría parlamentaria, y entonces lo hacen por el interés general y existe esa mayoría, oye, pues perfectamente constitucional, pero claro, es un terreno muy peligroso porque una mayoría parlamentaria puede decidir muchas cosas, que en este momento, fíjate que mayoría parlamentaria. Bueno, esto ya lo han apuntado en más de una ocasión y cuando apuntan ese concepto de la soberanía popular y de etcétera, etcétera, para tantas ocasiones, están apuntando efectivamente, digamos, que, bueno, pues por encima de todo está el Congreso y que puede hacer lo que quiera con las leyes, con el Poder Judicial, etcétera. Oye, Eurico, mira estas imágenes de claro, tú ahí lo ves pensando en los océanos o está pensando, vaya marrón que tengo, o las ojeras de lado, aunque se le notan, está pensando en algo porque está parpadeando mucho los ojos y yo creo que en ese momento da la sensación de que esté pensando en los pececitos de los mares y en los océanos. Yo qué sé. Yo le veo completamente ausente y según algunas informaciones que hemos leído, además hay testimonios de gente muy cercana a él que atestiguan, no voy a entrar en terreno pantanoso, pero como mínimo le veo ausente, sí, le veo ausente. Vamos a decir piadosamente o vamos a dejarlo en que está pensando en otra cosa y que queremos pensar que por un carácter muy peculiar que tenga el personaje, pues hombre, imbécil desde luego no es, ni políticamente ni humanamente, ¿no? Y él sabe mejor que nadie, o debería saber la que tiene encima, y debería saber que aunque aguantara hasta julio de 2027, que es mucho suponer, eso es pasado mañana y le queda mucha vida y en algún momento, más tarde o más temprano, va a tener que hacer frente no ya a sus responsabilidades políticas, que desde los tiempos de Felipe González pues ya empezamos a acostumbrarnos a esa, para mí, anomalía de separación de las responsabilidades políticas y las personales y tal, sino que va a tener que hacer frente a responsabilidades personales, incluso, quién sabe si penales, ya veremos, a ver, tendrá que ser la justicia la que vaya iniciando y vaya recorriendo el trámite que dicta la propia legislación vigente, que marca la propia legislación vigente, que estos tíos se fuman todos los días y se pasan por el arco de triunfo y que aspiran a sustituir, que aspiran a derogar para construir una nueva, que por eso, y no por otra razón, ni siquiera por ideología, están en lo que están, que es en un cambio de régimen, claro. Claro, mientras tanto, claro, hoy tenemos una más, y una más es que, bueno, estamos en el caso del hermano, y ya saben ustedes que la juez Viedma de Badajoz, pues sentó en el banquillo al hermano de David Sánchez, tampoco pasa nada. El hermano del presidente del gobierno también está procesado. Y entonces este señor que ven ustedes ahí, ya saben esta historia, este es el líder del Partido Socialista Obrero Español en Extremadura, eso forzó 5 dimisiones para aforar in extremis 24 horas antes a este individuo, que era el presidente de la Diputación de Badajoz, era el alcalde de su pueblo, pero no estaba en la Asamblea de Extremadura y por tanto no estaba aforado. ¿Para qué quería hacer eso? Pues evidentemente para evitar sentarse en el banquillo y que el asunto tenga que pasar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, como ha pasado, y retrasar la imagen tanto de suya como la del hermano de Sánchez, del presidente de gobierno, sentados en el banquillo de los acusados. Ahora, la juez Viedma, Carlos, la juez de Badajoz,
que también decían que era medio tonta y que era una facha como peinado, y que incluso se rieron, tantas veces lo hemos comentado, de su acento, etcétera, pues ha presentado hoy un auto de 102 folios, o sea, que trabajadito está, y ve fraude de ley en el aforamiento, dice, comillas, repentino de Gallardo, elevando su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Es que es una cacicada tras otra, ¿no, Carlos? Sí, bueno, yo no sé qué edad tendrá esta jueza, pero imagino que la habría nombrado Franco también, como a todos los que hacen cosas que no les gusta a todos, porque son todos igual. Pero, a ver, bueno, un cara dura es evidente, ¿no? Sea un fraude de ley o no. Pero esto, a ver, el hecho es muy claro, ¿no? Tú buscas el aforamiento para salvaguardar tu situación judicial. Eso es como un alzamiento de bienes, ¿no? Cuando van a por el patrimonio y se lo pasas a otro para que no tener dinero, ¿no? Y te acusan de... Pues esto es que es lo mismo. Es evidente que ante la situación judicial que tenía, fue corriendo al aforamiento, hizo dimitir primero a una persona y luego a otros 4 y por lo tanto es evidente, ¿no? Tendrán que decir los tribunales si es fraude de ley o no, pero hombre, de tener mucha cara es evidente y políticamente impresentable también es evidente. Es que además el otro día, Eurico, ya lo comentaba, no sé si tú estabas, el día que tomó posesión, llegó, el pleno duró 5 o 6 horas, él estuvo 45 minutos, entró partido de la risa, pero partido de la risa, disculpen ustedes, pero descojonándose de todos, y se fue. Le da igual el tal Gallardo este. Pero es que se ríe en nuestra cara, pero el que ríe el último ríe mejor. Es como Pedro Sánchez y al final, bueno, cada tipo de personalidad responde de una manera diferente. Pedro Sánchez con esa mirada ausente y de estar fuera completamente ya de la realidad, que es en lo que está. Y bueno, pues pues como los niños pequeños, ¿no? Se ríe, no sé, pensará que tiene, pues no sé, una condición diferente a la del resto de los mortales, que es un intocable. Da igual. Y además, estos van a ir para adelante mucho antes que otras instancias superiores, como estamos indicando, porque el caso sí, claro, de este pobre hombre, digo pobre hombre sin ánimo de insultar, ¿no? Pero del hermano, es que es de manual, por la residencia fiscal, por la presunta ocultación de su patrimonio, porque además se ha demostrado que incluso personas del Ministerio de Hacienda, ¿no? De la propia agencia tributaria, son los que le hacen un diseño, por cierto, un diseño, yo creo que en el fondo deben de ser votantes del PP o de Vox, porque el diseño que le hicieron y que conocimos hace meses, por lo menos a grandes rasgos, pues es que ni el asesor fiscal más tonto te lo diseña de una forma tan absurda y en función de la cual ni puedes probar la residencia fiscal fuera del territorio nacional de España de una forma mínimamente no ya creíble, sino con validez legal. Ni eres capaz de explicar algunos aspectos de tu patrimonio. Además, hay cientos, hay miles de correos electrónicos donde se ha demostrado, donde se ha determinado que eres perfectamente conocedor desde hace meses que te están buscando una plaza ad hoc para ti, perjudicando a otras personas que seguramente están más preparadas. Es que no hay por dónde cogerle. El tío dice que está fuera de España y le han fotografiado 20.000 veces, periodistas, compañeros, por supuesto, y hasta agentes de verdad de algunos servicios del Estado que todavía quedan, y quedan muchos afortunadamente, que trabajan para el bien, ¿no? Acreditando que el tío estaba en Badajoz. De verdad, yo creo que además el caso de este chico, de este señor, del hermano del presidente del gobierno, va a ser tremendamente rápido. Y Gallardo lo que pasa es que hace mal en seguir defendiéndole de una forma tan vehemente, bueno, es defenderse a sí mismo, porque él ya hace mucho tiempo, si alguna vez lo fue, que ha dejado de ser un sanchista entendido como tal, pero como está pringado en la misma basura y en el mismo fango, como dicen ellos, va a seguir el mismo camino, por mucho que se ría. Bueno, pues que se siga riendo, oye. Hay gente que a lo mejor va al cadalso y se descojona de la risa. Tienen un problema, tienen dos. Sí, bueno, y caso es que ayer tuvimos esa manifestación al final en la Plaza de España de Madrid, convocada por el Partido Popular, en el que hubo decenas de miles de personas, mafia o democracia, gobierno de división, hubo mucha gente, da igual, 45.000, 50.000, decía la delegación del gobierno de Sánchez en Madrid, señor Martín, más de 100.000, decía el Partido Popular. Si eres vago y maleante, te coloco al instante. Ya ven ustedes que la gente no pierde el sentido del humor. Ánimo, a la Guardia Civil. Imprescindible ser delincuente a gran escala.
En fin, ya no perdemos el buen humor en España, Ana Sánchez fuera del partido, traidor y mentiroso, etcétera. Bueno, ese es el ambiente que hubo, pero al hilo de lo que estamos viviendo del absoluto deterioro de las instituciones, de la cooptación absoluta, de la ocupación absoluta de las instituciones, de la falta de moral, de ética, de lo que estamos viendo y que decíamos al principio con esto del fiscal general del Estado. Bueno, pues esto si pasa en Venezuela de Maduro, pues o en la Colombia de Petro, pues nos parecería normal, pero es que estamos en España, ¿eh? Y entonces la señora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que gritaban presidenta, presidenta como locos los presentes, dijo una cosa, y es esto que van a escuchar. Es que, oiga, advirtió, y aquí lo hemos dicho muchas veces, es que las dictaduras no entran así de golpe hoy, en el siglo XXI, no salen los tanques y instauran una dictadura, es que entran, dijo, escuchad, a pequeños sorbos. Y dirán, qué exagerado es hablar de que es así como nacen las dictaduras, si nos dicen en el telediario que la economía va bien. Ese es el problema, que las dictaduras entran a sorbos, poquito a poquito, de manera inocua, aparentemente inofensiva. ¿Qué más da apartar a la Guardia Civil de tantas regiones? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si a la Universidad del País Vasco le quitan su nombre en castellano, ¿qué más da? ¿Qué más da que amnistíen a golpistas corruptos si es por la convivencia? ¿Qué más da? ¿Qué más da que Bildu presente a candidatos con delitos de sangre en sus listas si ahora ya están tranquilos, si ahora ya son buenos muchachos? ¿Qué más da? Y así es como se entran los estados dictatoriales, a través de esa normativa liberticida, matando a la empresa, a los comercios, al emprendimiento, porque necesitan acabar con la clase media, porque la quieren dependiente y nos quieren agraviados y divididos, enfrentados. Y así tapar todo con escándalos, que todo explota de manera simultánea para que no se pueda digerir por la opinión pública ni por el periodismo independiente, todo a la vez. Y este es el problema que vivimos. Cuando la democracia popular suplanta a la liberal, se entra en dictadura. Cuando 3 valen más que 2 al margen de la ley, se entra en dictadura, que es precisamente lo que pretenden dictar desde el Constitucional, que un poder está por encima de otro y todos al servicio de Sánchez. Y esto es lo que lleva sucediendo tantos años en País Vasco, en Navarra, en Cataluña. Abramos los ojos. ¿Cuánto más tiene que ocurrir? Esto es lo que le mantiene a Maduro en las urnas. ¿En democracia? Sí, de una urna. Por cierto, con Zapatero y con este gobierno detrás. ¿Hay urna? Sí. ¿Pero esto es democracia? No, claro que no. A ver, yo creo que esto lo deberían repetir en las escuelas, ¿eh? Es que eso no tiene desperdicio, ¿eh, Carlos? Y citaba además también precisamente a Navarra y al País Vasco, ¿no? A la situación de Navarra y del País Vasco. Es que no tiene desperdicio lo que ha dicho, ¿eh? Tiene toda la razón, ¿no? Ayuso, pero al final, pero lo que estábamos viendo hoy mismo, que decir, en el programa, el rato que llevamos, fíjate, de los temas que hemos hablado, que serían motivos suficientes para que hubiera caído un gobierno. Y sin embargo es una más, y todos los días hay algo. Y el qué más da si es un detalle, y eso es toda la razón, ¿eh? Porque al final hay muchas cosas en el día a día que dices, pero esto tampoco, oye, pues... Pero claro, es que ese es el asunto, ¿eh? El qué más da. Está muy bien seleccionado eso. El qué más da, ya hemos entrado en el qué más da, ¿no? Es clave, es que eso es clave, porque vas dando pasos que luego ya los vas asumiendo, lógicamente, y cuando te quieres dar cuenta, pues estás absolutamente limitado y estás en la encerrona, ¿no? Y al final te están manipulando y te están manejando y no has tenido... Y dices, joder, si hubiera parado a tiempo, yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que el discurso da la clave, ¿no? Y en la situación que estamos ahora. Porque vamos trabajando con ¿Qué te ha parecido, Eurico? ¿Qué te ha parecido? Desde ese que más da, que es el estado general de apatía en el que nos quiere
alguien que aspira a ser un dictador, a la descripción perfecta de lo que estamos viviendo cada día. ¿Y qué más da ya al final? ¿Qué más da? Es que este pueblo, lo hemos dicho muchas veces, el pueblo español es capaz de las mayores gestas y a lo largo de su historia lo ha demostrado, y también de las mayores cobardías en fin, no dejamos de ser y se destaca ya desde hace décadas. Es decir, hay gentes de otros países, de distintas latitudes, que vienen por aquí y se sorprenden ante la mansedumbre del pueblo español, ¿no? Dicen, pero oiga, es que le están dando ustedes un golpe de Estado a cámara lenta diferido en pocos años. Estos tipos llevan gobernando 7 años y en 7 años están pervirtiendo absolutamente todas las instituciones, las están pudriendo, les están dando la vuelta como un calcetín, y aquí hay, bueno, pues medio país que está encantado en el fondo. Es decir, no solamente es una cuestión de mansedumbre, sino que es una cuestión absolutamente ideológica. Es que hay medio país, o casi medio país, que lo que quiere es que vuelvan los tribunales populares como en la Segunda República y que se subvierta completamente el orden constitucional, y lo que quieren es que la Guardia Civil sea sustituida por guardias de asalto porque los controlan ellos, como en la Segunda República, y de esa forma además pues el poder omnímodo del sátrapa y de todos sus esbirros, desde los más cercanos hasta todos los que tejan el nuevo régimen y lo vayan conformando, pues no serán molestados en sus fechorías, ni en el robo sistemático que llevan perpetrando desde hace años, ni en posibles asesinatos, si volviera a verlos, que no hace ni un siglo, que los guardias de asalto y las escoltas personales de ministros pues participaban en asesinatos políticos de líderes de la oposición. En fin, Claro. yo Fíjate, creo que pero es tan evidente que no es debatible, de verdad. claro, fíjate, porque tú dices esto que dices, ¿no? Y Ayuso dice que la situación a pequeños sorbos se va agravando. Hay urnas, sí. Hay democracia, no. Lo que ha pasado en Colombia este fin de semana con un tipo como Gustavo Petro, que es el presidente del país, para que ustedes se hagan una idea, pues el Pablo Iglesias de allí, este individuo, que por cierto, en Colombia dicen que va, lo dicen en la prensa y nosotros lo repetimos, medio beodo todos los días. El caso es que, pese a ser el presidente del país, el caso es que ayer Miguel Uribe, el candidato de la oposición, presidencial de la oposición, el opositor conservador, pues sufrió un atentado de un chico de 15 años, de un sicario. Y hay un vídeo que circula por las redes de las imágenes del pequeño mitin que estaba dando cuando recibe los 3 tiros que recibió finalmente, 2 en la cabeza y uno en un muslo, que indica desde luego un asesinato o apunta a un asesinato absolutamente preparado. Luego iremos a los detalles, porque claro, es muy curioso, fijaos, porque la primera reacción del presidente Petro, o sea, del Iglesias o el Sánchez, me da igual, de Colombia, ha sido decir que esto es una conspiración contra el gobierno. O sea, el señor Uribe se debate todavía ahora mismo entre la vida y la muerte, que se dice, y él dice que es una conspiración contra su gobierno, contra Colombia. Esta gente está así. Ved este vídeo y ya me decís vosotros, y porque luego os contaré lo que ha dicho Petro del sicario. Esto no fue un chaval de 15 años que fue allí, da la sensación, pero lo dicen las propias fuerzas de seguridad colombianas, sacó una pistola, estaba a apenas medio metro, metro y medio de
del candidato. El candidato, como dice este vídeo, no llevaba ni chaleco antibalas, ni llevaba nada. Y Petro ha dicho que va a investigar, incluso ya que decías tú, Eurico, antes, esto pues nos acordamos, ¿no? Del asesinato, por ejemplo, aquí de Calvo Sotelo en el año 36, que va a investigar a los escoltas. ¿Dónde estaban los escoltas de este señor, no? Porque mirad la distancia, es el chaval, y claro, le vuela la cabeza, es que le dispara la cabeza y lo milagroso es que esté vivo, ¿no? Pero a esto se llega, Eurico. A esto se llega poco a poco, Sí. desde las urnas incluso. Bueno, lo primero es que, en fin, no hace falta haber visto demasiadas series, ¿no? Lo primero es que este chico, pues a lo mejor hasta es la primera vez que dispara, ¿no? Porque lo extraño es que en la posición en la que está completamente de espaldas a él, no le haya volado la cabeza y a una distancia muy corta. Lo segundo que se puede... Yo es la primera vez que veo este vídeo, lo estoy viendo ahora y ahora que lo estáis repitiendo ralentizado, frame a frame prácticamente. Lo segundo es que ahí lo que da la sensación clarísimamente es de que prácticamente todos saben lo que va a pasar. Lo tercero es que debe de llevar, aunque en el vídeo no se aprecia con nitidez, debe de llevar prácticamente el arma a la vista, porque hay un momento al principio, efectivamente, donde esta mujer casi está en una posición muy forzada y que no es natural, cubriéndole y probablemente encubriendo el arma corta que lleva el chico, que saca y con la que dispara a espaldas de tal. Y bueno, luego ya lo llamativo de este tipo, que es un terrorista más de los que han gobernado y seguirán gobernando, me temo, distintos países de Iberoamérica, lo de que el tipo diga que van a investigar a los escoltas, pues es una broma macabra. Este es el sueño húmedo aquí de muchos, que no se haga líos la gente. Esto es el sueño húmedo de muchos. Hablamos de Venezuela, ahora estamos hablando de Colombia, que hace unos años, por Dios, Colombia era uno de los países más desarrollados de todo ese área geográfica, y aquí sigue habiendo idiotas que siguen diciendo en voz alta, y no todos necesariamente afectos a este régimen, que aquí esto no puede pasar. Esto no es el futuro, esto es pasado mañana si no hay una mayoría suficiente de españoles que lo impida. No sé si en las calles o en las urnas o de la forma en la que sea, pero esto es lo que tenemos si no reaccionamos y cada vez nos queda menos tiempo. Claro, fíjate que, ¿qué te parece la reacción, Carlos? Porque le han preguntado el presidente Petro, que efectivamente, no olvidemos, fue un terrorista que asesinó gente, y ahora está, pues, en la presidencia de Colombia porque fue votado, claro, que llegó al Parlamento, por cierto, nacional español, y ahí se levantó, salvo Vox, que se fue y se retiró, se levantó todo el mundo y le aplaudió a este señor. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Pero claro, dice, bueno, una de las hipótesis es que la sociedad intente desestabilizar al gobierno. Y cuando le han preguntado por el chico, dice, bueno, vamos a ver, en Colombia este chico el sicario tiene 15 años y en Colombia se protege a los menores, ha dicho. Es que es alucinante, ¿no? En primer lugar, que el decir eso de, no, esto poco más o menos que a él le viene mal, ¿no? Que le peguen tiros de la oposición, al responsable de la oposición. Y luego lo de el menor, claro, es que yo creo que, bueno, habrá que investigar. Claro, lo que vayan a investigar ahí, pero es evidente que ahí, bueno, es evidente, da la sensación que hay gente muy compinchada, ¿no? En todo ese grupo, ya veremos. Todo lo que con el tiene tiempo. alrededor. Sí, pero a ver, el presidente, pues un impresentable, ¿no? Diciendo esto. El poco más o menos. Pero es un terrorista, es como si aquí Bildu, como si aquí al final, pues un día pusieran a Arnaldo Otegi, presidente del gobierno. Bueno, a Arnaldo Otegi no, o a Kubati, o a Chapote. Eso es la realidad. Bueno, eso ha llegado a Colombia. Este es Jerry Adams, o este fue Jerry Adams en Irlanda, es decir, nada que no hayamos visto en países muchísimo más cercanos. A ver, que lo estamos diciendo así como una eso, bueno, en la Comunidad Autónoma Vasca hemos estado ahí, ¿no? Quiero decir, claro, estaba a punto de darse no con un pistolero al mando del gobierno como tal, pero bueno, pero fíjate tú, es que, ojo, que ya las últimas encuestas, hablando de eso, le dan por encima a Bildu, por encima del PNV, o sea, que anden jugando con, claro, por eso, con estas cosas. Claro, por eso, pero bueno, no, pero es verdad que Sánchez es muy listo, porque al final
quiero decir, dice, no, pues que está muy pillado y tal, y los socios. Hoy escuchaba a Borja Semper apelando a los socios porque se están desgastando con él y tal. Yo no sé si todavía Borja Semper o Javier de Andrés esperan seguir heredar votos del PNV, que es lo que espera realmente el Partido Popular. No te voy a meter en este jardín, Carlos, ahí en el País Vasco, pero que es lo que espera, ¿no? Pero vamos, es que el PNV no tiene otra opción, porque es que si le retira el apoyo a Sánchez, los que van a acabar, su chiringuito de 40 años en la Lehendakaritza acaba. Y a partir de ahí va a venir Bildu, que es lo de atrás, apoyado si es necesario por el propio Sánchez, y a levantar las alfombras, que ahí sí que debe haber polvo, pero vamos, 4 décadas de polvo. Así que, claro, ¿no? Es que los tiene pillados Sánchez. A Sánchez lo tienen pillado, pero Sánchez tiene pillado a todos. Claro, pero es que mejor que con él no van a vivir con nadie. Entonces, Por y eso. además, como digo, lo tiene pillado. Lógicamente, el otro día yo precisamente en el intento de Pamplona, al del PNV le dije, oye, con todo esto de la corrupción y tal, no. Dice, no, nosotros en esos temas no entramos. Digo, joder, pues hace 7 años sí que entrabais, ¿eh? Bueno, eran otros tiempos y tal. Claro, es que no saben ni cómo salir. Quiero decir que es tan lamentable. Sí. ¿Sabes por qué no entran, Carlos? Pues porque, y tú lo sabes mejor que nadie, porque además, pues, tú es que has estado ahí, a ti no te lo tiene que contar nadie, porque aquí se tiene repartido el territorio, y por si a alguien le quedaban dudas, pues lo hemos visto con todas las alusiones que hacen los distintos informes de la UCO y en las informaciones periodísticas, por ejemplo, número 3 a Santos Cerdán, conversaciones entre Aldama y Coldo, y entre mucha gente entre ellos, no, oye, el cupo, pero no el cupo ese que mal satisfacen porque no le dan al Estado. Ni ayer o anteayer recomiendo un interesantísimo y además muy documentado artículo de Jesús Cacho donde daba un montón de cifras y explicaba la gran mentira, y no quiero entrar tampoco en cuestiones fiscales, que de esto sí sabemos, pero bueno, no quiero que te resulte incómodo, Carlos, porque tú eres navarro y representas a los intereses de Navarra, pero ese cupo, digo, no el cupo fiscal, que es el sistema constitucional y legalmente establecido, sino el cupo de, oye, aquí mandamos nosotros y aquí no se mueve ni un ladrillo sin que lo valide el Partido Nacionalista Vasco y sin que alguien llegue y nos diga, oye, esta es vuestra parte, igual que el famoso 3% en Cataluña, que el famoso de Maragall y del otro, y aquí no nos vamos a pisar y Artur Mas, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Y eso es lo que le importa al PNV, y lo sabemos, y tú lo sabes mejor que nadie. Lo demás le importa una higa, cómo se les vea de Orduña para abajo y tal. Esto al PNV yo creo que le da igual. El problema lo deberían tener de todas formas con sus empresarios, porque el PNV ha representado toda la vida y bueno, pues en fin, a una dignísima burguesía, sobre todo de Neguri, de Guecho, de las Arenas, y a mucha más gente, y a gente de clase media, gente mucho más de infantería, que ha votado siempre el nacionalismo moderado, pero que era gente conservadora, de derechas, con una serie de valores que ahora mismo han hecho volar por los aires en esa batasunización, como bien he hablado muchas veces con mis buenos amigos, con Fernando Maura, con Javier Peón, con el propio Jaime Mayor, la batasunización del PNV. Entonces, bueno, pues si van a consentir que les coman el terreno los amigos del ETA Mátalos, pues es su problema, porque del Ebro, de Orduña para abajo, insisto, si dan un paso más en esa deriva enloquecida en la que están, pues y hay articuladas medidas en la Constitución para eso. Otra cosa es que se quieran tomar o no, y ya estoy diciendo suficiente, pues entonces, pues ahí ya no tendrán, espero que no tengan nada que hacer. Bueno, cosas que pasan mientras tanto, claro, en esta degradación total, no solo es una degradación institucional, sino que ¿cuántas veces hemos dicho que tenemos la sensación de que España vive el mundo al revés? Por supuesto, viendo a terroristas de Bildu apoyando al gobierno, a los independentistas convertidos, y todo lo que ha dicho Ayuso desde el punto de vista institucional. Pero claro, el día a día no solo ya es que, bueno, pues la sensación de que aquí se gobierna para todo tipo de delincuentes, no solo los de guante blanco, sea Puigdemont o uno de estos, o los de Bildu, sino en el día a día, ¿no? Cosas extrañas que pasan. Y ahora que estamos cerca de tu tierra, ¿no? Carlos, pues por ejemplo, esto que hemos visto este fin de semana, resulta que, por supuesto, con la anuencia del gobierno, sin que haga absolutamente nada el Consejo Superior de Deportes, pues se permite jugar a la selección vasca de pelota vasca contra España, el campeonato del mundo creo que era. Y llegamos a la final, España contra Euskadi, ¿no? Y ganamos, España, ganamos. Y gana España al País Vasco en pelota vasca. Claro, era en Guernica. Llega el momento de las medallas y los himnos y pasa esto.
Eta orain, Espainiako himnoa pozgorailuetan. Es que es patético, Carlos. Es que es, primero ya que no se haya prohibido que España vuelva contra una región, que es una región de España. No es solo prohibir, es que se aprobó en una ley que se pudiera hacer eso, que fue una cesión del Partido Socialista al PNV, a cambio de, en ese momento no me acuerdo qué tocaba. Pero esto, luego es el odio, ¿sabes? Luego es por ejemplo, no se persigue, esto no es un motivo de odio, de tal. No, esto no. Esto, oye, que es que se lo merecen, ¿no? Estas pobres chicas. Porque además hay que poner en valor, porque estas chicas son de allá. Es decir, es que ahora hay que pensar que ellas han decidido seguir defendiendo los colores de España estando allá, con todo lo que tiene alrededor. Y quiero decir, tampoco quiero decir más porque al final igual lo que consigo es perjudicarles, ¿no? Y sería lo último que quisiera en esta vida. Yo una admiración inmensa por estas jóvenes que, oye, que han decidido pues seguir peleando y defendiendo los colores de España, y desde luego el PNV podía haber dicho, ¿qué va a decir, no? Pero qué decir, pero no el PNV ya, pero el Partido Socialista, está el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, están ahí, esa pitada a lo bestia, y están encantados de la vida. Es que son una vergüenza. Pero perdonad porque ha sido solamente un minuto, espero que haya sido imperceptible. Se me había caído el módem y he vuelto a recuperar la conexión. Fijaos, a mí lo que, no sé si a lo mejor lo habéis comentado en este minuto, lo que me parece una auténtica España-Euskadi. Pero ¿eso qué coño es? Que yo además desconozco, confieso que desconozco. Bueno, eso lo ha explicado Carlos, efectivamente, eso lo autorizó en un momento dado, yo no recuerdo a cambio de qué fue, de cada uno de estos peajes que vamos pasando en estos años, eso se autorizó en una ley, ¿no, Carlos? Para que pudiera ocurrir. Entonces el CSD ha dicho, es que está aprobado por ley. Claro, en la ley de deporte, efectivamente. Sí, claro, lo has aprobado tú. Claro, pero fíjate, o sea, a mí, por eso digo, más grave que la pitada, que a estas payasadas, a estas mamarrachadas estamos acostumbrados, ¿sabéis? Y no puedo desvelar, porque no por nada, a él no le importaría en absoluto, pero no voy a decir el nombre, pero cuando yo tengo noticia de esto, que yo desconocía, en fin, aquí seguimos casi todos los deportes, pero no nos da para todo, ¿no? Yo confieso que esto no sabía que existía, digo, este campeonato, esta competición o lo que fuera, ¿no? Y el otro día, hace 3 días, hablando de otra cosa, con un exministro socialista de la época de Felipe González, que fue probablemente de los ministros más importantes que ha tenido Felipe González y con el que tengo buena relación y hablo con frecuencia y tal, hablando de la situación general, me comenta este tema. Y digo, pues no, es que no sé ni de lo que casi me escapa el nombre, no sé ni de lo que me estás hablando y tal. Dice, no, pues te hablo de esto y tal. Dice, y yo estaba viendo, dice, puse la televisión y tal, no sé si estaba aquí o estaba en el país, él es vasco, ya, en fin, ya no me hace falta hacer ni un dibujo, ¿no? Y dice, y de repente veo esto, dice, bueno, el tipo estaba, no sé si indignado, asombrado, dice, ¿y qué va a ser lo siguiente? ¿Y dónde vamos a llegar? Dice, le parecía algo absolutamente, pues eso, distópico, ¿no? Es la vida real. Hay que decir que fijaos en las imágenes, además, los terceros son los de Francia. Y flipan, sí. O sea, están flipando con que estén pitando al himno nacional. No entienden nada. Mirad a ese señor que están pensando, es que esto no pasa. Ustedes o vosotros imagináis en Alemania, en Dinamarca, en Francia mismo, en el Reino Unido, yo que sé, algo así. Es que no ocurre y aquí ya lo hemos normalizado porque la sociedad vasca es una sociedad enferma y va extendiendo su enfermedad, la sociedad vasca, la catalana, etcétera, pues al resto de españoles, las pobres chicas. Pero por ejemplo, cosas que pasan también en la España de Sánchez, en este mundo al revés, ¿no? Lo que vais a ver ocurrido también en el País Vasco, y es una señora a la que le tienen, no sé, ya bastante mayor, la vais a ver, a la que unos tipos le tienen ocupada su casa 2 años,
Y entonces, después de numerosas protestas, peticiones, un procedimiento que le está costando una pasta, en abogados, etcétera, pues un día decide sentarse en la puerta de su casa con una pancarta desesperada para protestar. Y llegan 10 policías, 10 policías, cuéntenlos ustedes. ¿A sacar a los ocupas? No. A quitar a la señora porque estorbaba para que los ocupas pudieran entrar en su casa. Caballero, no, disculpa, abandona la vivienda, no entra. Eso, graba todo. No me toques. Yo no me estoy poniendo castigo, no sé cómo usted castigo. Un poco más de respeto, Yo a usted le estoy tratando a usted y usted también. No nos hemos dado esa confianza, Pacíficamente, Ana. Tú pacíficamente, Ana. Demuestra más educación. Quieto, grabado. No, yo soy tan curioso como son ustedes, no se ponen curiosos. A la señora no le Qué vergüenza que defendéis al ocupa en vez de a la señora. Qué vergüenza. Y 2 años sin identificarle, vosotros, sin identificarle, 2 años, vosotros. Se cago en Dios. no sé qué no me pasa. Como le pase algo, vergüenzas. No valéis para nada, 2 años sin identificar, sin vergüenzas, sin vergüenzas. ¡El médico! ¡A ver! ¡Un médico! ¡Qué vergüenza da! ¡A ver qué hay llorando! ¡Un crimen! A la pobre mujer está grabado todo, ¿no? Ya son, ¡Me va a dar una hermana! Ana, tú tranqui, pacíficamente lo has hecho. Atended Es a tremendo, a la ¿verdad? cara de los erchainas, Es- a la cara de los erchainas, a cómo claro, se tienen que retirar al final como conejos con el Sí, rabo es que entre las piernas. los vecinos, lógicamente, los vecinos salen en defensa, les colorean a los ertzainas y a los policías locales de este pueblo del País Vasco y se van. Pero claro, empieza a haber un nivel de indignación muy notable en muchos barrios. Quiero decir que cuando el Estado no existe, que cuando los policías vienen a defender al delincuente, pues no es de extrañar que un día la gente empiece a tomarse, como empieza a haber ya patrullas vecinales en muchos barrios contra la delincuencia, la justicia por su mano y un día entren en esa casa y saquen a la fuerza, si es necesario, violentamente a los ocupas para que pueda entrar esta señora. Carlos, este es el asunto. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando de Colombia y de España y de la degradación, ¿no? Que es el mundo al revés. Esto, para empezar, es consecuencia de la ley de vivienda famosa, ¿no? Que al final protege al ocupa, lo cual ya al inquiocupa y al ocupa. Es una pasada. Luego, cosas como estas sí pueden reventar el país, al final, porque la gente se está hartando. Porque esa gente que estaba ahí gritando no son ultraderechistas, fascistas, no sé qué. Son los vecinos de esta señora, cada uno con su vida, que se ponen de acuerdo y entienden que se está cometiendo con ella una injusticia absoluta y que ellos están pagando unos impuestos para que estos policías vayan a lo que dices, no a detener al delincuente, sino a echar a su vecina. Y cosas como estas pues van a acabar reventando. Claro, si no se pone, si al final la administración está al lado del delincuente, pues hombre, lo que va a hacer la gente es estar mirando para adelante. Entonces, cuando ocurre una cosa como esta y ves a tu vecina ante una injusticia así, pues saltas. Y la policía se ha ido porque, bueno, eran unos policías de esto, pero si no hubiera habido, hay un problema. Ha habido un problema.
Es que es muy grave, Eurico, muy grave esto. Es muy Porque, grave pero y- es el desmembramiento desde la cúpula cuando tú gobiernas con terroristas y Esto es la amnistías a descomposición golpistas. del Estado. Es la Claro, descomposición del es la Estado. Lo que descomposición del acaba de Estado decir hasta la Carlos calle. es el padre nuestro. Así es. Es desde el Así es. Congreso hasta la calle. Desde el Esa es Congreso la hasta la realidad. calle. Totalmente, totalmente. La cara, insisto, de los policías como diciendo, bueno, pues si es que, claro, y luego todos tenemos amigos policías y guardias civiles y en las policías autonómicas, pues entiendo que ocurre exactamente igual, ¿no? Y te dicen, es que no podemos hacer otra cosa. Si tú a cualquiera de estos les coges cenando en un ambiente doméstico o privado o de un círculo social de su familia o de sus amistades, pues te dan la razón. ¿Cómo diablos, en dónde se ha visto que la policía proteja a un delincuente, a un sinvergüenza, y vaya a retirar a una señora que en fin, además, pues se la ve lógicamente, pues que no está, cómo va a estar en unas condiciones normales, porque lleva con su casa ocupada y la van a quitar ahí del medio. Cuando el Estado desaparece, deja de cumplir con su función, que para eso tiene el monopolio de la violencia legítima, esos espacios son ocupados por quien no es el Estado y por quien no son las fuerzas y cuerpos, en este caso, de seguridad. Y ahí, como bien ha explicado Carlos, empieza la descomposición del Estado. Y estos son vecinos, es gente normal de la calle que cada uno votará lo que le da la gana. No son peligrosos fascistas. Una cuestión más en la que no ya Europa entera, todo el mundo nos mira, no hay un solo país en el mundo, a lo mejor en el África más profunda o en algún punto perdido del globo terráqueo donde haya una ley como la ley de vivienda que han perpetrado los socialistas en el poder, que para esto yo creo que son mucho peores que cualquier dictadura iberoamericana, que protege al delincuente, que protege al ocupa y que echa de allí. Y no lo han hecho pues porque hay vecinos y porque hay cámaras, hay muchas cámaras grabando. Pero si es necesario esta señora, pues la echan a bofetadas y si no hay allí nadie, no se entera nadie y mañana pues será otro día y ya está. Pues a ver si tiene bemoles, por ejemplo, Irene Montero, que la hemos escuchado en las últimas horas decir que el problema de la ocupación está inventado en España. Lo ha dicho ahí en los pasillos del Congreso, lo dijo hace unas horas Carlos, Irene Montero. Así que nada, pero y para acabar, hemos visto que hoy Sánchez, pues bueno, en mitad de todo este lío, el fiscal general y tal, pues ha ido a hablar de los océanos, le ha pedido como ha dicho, un presupuesto solvente, ¿no? Una financiación solvente de una nueva ley europea de océanos. Bien, rodeada por los océanos, por el Atlántico, está la isla de La Palma, 4 años del volcán. Este fin de semana han estado los Reyes en Canarias, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, y tuvieron el detalle de ir a ver a los afectados de La Palma. Y quiero que escuchen, porque tuvieron la oportunidad de decirle a los Reyes que 4 años después, este sinvergüenza que prometió, ¿os acordáis? Miles de millones, porque él sale y promete miles de millones, que luego da igual que si se comprueba, ¿qué más da? Si han llegado o no han llegado, como lo de Valencia ahora, manipulando a los muertos, etcétera, etcétera. Bueno, pues tuvieron la oportunidad a esta gente por lo menos de decirle, oiga, muchos viven todavía en barracones, no ha llegado nada de ayuda, y se lo decían así desesperados a los Reyes. Pero el problema es ese, ¿dónde están las ayudas? ¿Dónde están? Porque yo no he recibido nada. Nada. No ha recibido todo este tiempo ayudas económicas que se han recibido. No ha entrado. Y que las tienen. Y que tienen los negocios. No tenían la capacidad de arreglar los papeles, lo único que nos hemos ido dando cuenta de un poquito para ¿Dónde están las ayudas? La cara del jefe del Estado y la cara de la reina, y esto también es transversal, da igual a quién vote usted, la ideología que tenga, es una cuestión no ya ni siquiera de puro sentido común, que también es una cuestión de humanidad. Y lo milagroso es que a esta gentuza sigan existiendo en España más de 7 millones, casi 8 millones de personas que les voten y que además les parezca muy bien todo lo que están haciendo y que todos los que cuestionamos este tipo de cosas que ni siquiera ya entran en un diferente planteamiento, ¿no? Desde el punto de vista fiscal o económico o de política social y tal, desde el más puro sentido común y la pura humanidad, quienes lo denunciamos seamos unos fascistas. Por eso yo sigo siempre repitiendo, cada día me desanima más la sociedad española porque creo que está gangrenada y además en un porcentaje elevadísimo. Pero fíjate, ha tenido que ir el rey, ¿no? Para que se vean estas imágenes y tal, porque si tú lo oyes a Sánchez en el Congreso o al ministro canario o a la de Vivienda, etcétera, te dicen 1 millón de veces siempre
fíjense cómo hemos apoyado a La Palma, a los palmeros, se le llena la boca, los palmeros, a todas horas hablan de los palmeros, de lo bien que están, y luego ves esto, y dices, pero vas a tener jeta, porque claro, el problema es que esto hay que verlo, que tienen que salir estas imágenes, porque si tú le oyes a Sánchez y a Teo y al ministro, pues nada, si tienen todos los problemas solucionados, si cada uno ya vive en su casa, fenomenal. Es que es una vergüenza, es que engañan a todo el mundo, porque además con esto estás jugando con el vivir. Porque otras mentiras, bueno, pues te las tragas y ven, todas afectan, pero unas más. Pero estas que es el vivir de la gente, hombre, por favor, tiene una cara. Pero fíjate que la pregunta no es baladí de la mujer, ¿dónde están las ayudas? Es que, claro, se ha llenado la boca tantos años de decir que hemos ayudado a 16.000 millones. Además siempre son 16.000 millones, ¿vale? Para todos los 16.000 millones. Y millones, pero bueno, es como las 180.000 viviendas. ¿Dónde están las ayudas? Dice la señora. Es claro, ¿dónde está el dinero? Pues claro, probablemente nos lo podemos imaginar. ¿Dónde está el dinero de los palmeros? Estamos en manos de sinvergüenzas, porque luego no hay dinero de sin espacio vergüenza, la que no tienen ni uno solo de los miembros del gabinete ministerial, del Poder Ejecutivo, porque exactamente igual, y son cantidades que, comparadas con otras que forman parte o conforman el presupuesto de ministerios completamente inútiles con el Ministerio de Igualdad. Ya sé que siempre ponemos el mismo ejemplo, pero es que es lo que hay y es real. Bueno, pues parecen irrisorias. ¿Cuánto dinero vale de una maldita vez hacer una dotación presupuestaria, que lo habéis denunciado en el Congreso hasta la saciedad, Carlos, para la ley de los del ELA? Coño, que se están muriendo, que es sangrante. Para eso sí hay dinero. O 17 millones para pinganillos. Eso sí, luego Ayuso se levanta y se va en un gesto de dignidad, porque el pinganillo es un atentado más, uno de los miles de ejemplos que atentan directamente contra la integridad y contra la unidad. No pasa nada más. Y Ayuso es no pasa nada más. Hombre, ¿de qué va esta tía? Claro, sí. Y para esta gente no hay un duro. Te has dicho lo de la enfermedad de la ELA. A mí me parece eso de lo más grave que hemos hecho en los últimos años, que es negarle. Es que es una pasada, porque tú, o sea, aprobar una ley que ya das esperanza a la gente y dices, oye, ya está la ley aprobada, y luego no le pones dinero. O sea, eso es todavía... Es que se está muriendo la gente. Es tan cruel. O sea, es que está muriendo la gente. Que se muere. Que les da igual, que les da lo mismo. Les da igual. Yo es que con ese... Sí, bueno, para qué hablar. Les da igual, porque además es una cantidad, con las cantidades que estamos manejando, como decía Eurico, de millones de cosas y tal, creo que eran 5.000 millones. Es que 5.000 millones realmente para las cantidades que estamos manejando de cosas no es nada, y es una prioridad absoluta, porque esa gente se está muriendo y depende de esas ayudas y de ese dinero para seguir respirando y para seguir viviendo. Bueno, Eurico y Carlos, mil gracias. Una vez más, este es el panorama general de esta España de hoy, a 9 de junio, con esa degradación que hemos repasado en esta hora, desde la cúpula, desde la Fiscalía General, desde el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, con la cooptación del Poder Judicial, allí, hasta lo más bajo, hasta esa pobre mujer, verdad que a la que 10 policías van a retirarla de la puerta de su casa, que lleva 2 años ocupada, en vez de entrar pegando una patada en la puerta y sacando violentamente a los ocupas de allí, metiéndolos en la cárcel, que es lo que en un estado normal existiría con absoluta normalidad. Bueno, Eurico y Carlos, mil gracias. Un abrazo fuerte a los dos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por vernos.